Buenas tardes. Estamos en el noveno encuentro de agroecología, una cuestión de principios. Bien, Y, y ahí está Marcelo. Bueno, me presento yo rápidamente. Soy Celina Dioto. Trabajo en la agencia de INTA Bahía Blanca. Soy ingeniera agrónoma y soy extensionista. Trabajo con grupos de mujeres que producen huevos y mermeladas principalmente y las acompaño desde el programa Pro Huerta. Bueno, y con nosotros está Marcelo Champredonde, que trabaja en la agencia de Intapigüe. Los dos dependemos de la experimental de Bordenave. Y bueno, Marcelo es ingeniero agrónomo. También él está especializado en la valoración de los productos locales. Ha estudiado en Francia y bueno, y actualmente se desempeña como investigador en INTA y también como profesor en la Universidad Provincial del Sudoeste y en la del Sur en la maestría PLIDER. Uno de los elementos que se venían nombrando en todos estos encuentros, que es cultura y tradiciones alimentarias. Y bueno, para esto, eh, ahí en el artículo que publica la FAO sobre los elementos, encontrábamos bueno, que existe, digamos, una especie de desconexión o desequilibrio, ¿no?, en el sistema alimentario hoy, y que las personas empezamos, y la población a nivel mundial empezamos a tener aparecen algunos problemas de salud, digamos, entre ellos la obesidad, el sobrepeso, las enfermedades no transmisibles, que son la diabetes, todas las enfermedades cardiovasculares, y el cáncer, que están muy relacionadas con la alimentación, y como otra problemática mundial muy fuerte y muy sentida es el hambre, que bueno, que existen 800 millones de personas en esta situación, y bueno, después de esta pandemia que estamos atravesando, no sé cómo terminaremos. Así que bueno, esta sería la problemática que se plantea. Y bueno, y la agroecología, que viene como a ser un puente un poco entre los sistemas productivos, para obtener alimentos sanos para la población, hacia y, digamos, promoviendo esa salud, ¿no? Este, para las personas. Así que, bueno, Marcelo, te paso la posta y si querés bien. comentarnos. Sí, a mí me gusta mm, compartir lo que a uno le impresiona, que quizás es lo que mejor transmite. Eh, Observando las presentaciones de Pablo Titonel, él siempre hace hincapié en que, por ejemplo, para equilibrar la dieta y para que los sistemas productivos sean sostenibles, no deberíamos comer más de 30 kilos de carne por persona por año. Eh, y uno se imagina que el consumidor, o nosotros como consumidores, somos quienes, como decía un colega, José Muñiz, es el poder de la boca, ¿no? Como al alimentarse uno modela paisajes, estructura cadenas, inclina alguna balanza hacia un lugar, hacia el otro. Entonces, es interesante analizar la alimentación desde esta perspectiva cultural, teniendo en cuenta, por ejemplo, estamos en un país donde el consumo anual de carne por habitante es de unos 120 kilos. Estamos un poquito lejos de los 30 y pico. Con Estados Unidos y con Australia somos los países que más carne comemos en el mundo. Eh, Sí. bueno, ahí hay varias. Una es que podemos empezar. eh, y es como equilibrada la dieta, contribuir con nuestra dieta a que los sistemas productivos sean diversificados, cómo diversificarnos en con el- y Ay, hay varios. Marcelo, se ¿Aparece te... cortado? Sí, muy cortado. ¿Aparece? ¿Mm?
Sí, un poco cortado. Entonces, por ahí retomando desde sí, el poder que tiene el consumidor. Voy a probar desde el celular, tiene buena cámara, pero a lo mejor tiene datos móviles, ¿está? Salgo y vuelvo a entrar. Bueno, lo esperamos un momentito a Marcelo, a ver si tenemos más suerte ahora. Por ahí se cambia el otro teléfono que tiene mala la cámara, pero por ahí tiene mejor internet. Ahí está apareciendo. ¿Ahí? Sí, sí, ahí te vemos en la tiniebla. Bien, este era el celular que tenía la cámara fea, pero más feo Sí. soy yo, así que me protege la cámara. Estaba comentando lo siguiente. Eh, Esto de cómo equilibrar las dietas, porque tenemos exceso de proteína animal, exceso de almidones de origen vegetal, falta de fibra y de más verduras y frutos secos. Y comentaba, bueno, que es interesante analizar este fenómeno de una perspectiva cultural. Está siendo una región, por ejemplo, la región pampeana, donde históricamente la base de la dieta es la carne. Desde los aborígenes, si uno lee, ¿cómo se llama? Una excursión de los indios ranqueles, eh, ya me va a salir el nombre del autor, Mansilla, decía que comían con el cacique Mariano Rosas carne vacuna o carne como es de potro, y puchero. Y el puchero, porque se sembraba, al lado de la toldería, sembraba zapallo y maíz. O sea que desde siempre, en la región pampeana, la carne ha sido la base. El mestizaje con el español dio un montón de comidas, algunas inclusive agridulces, como el pastel de novio que se sigue haciendo en el NOA. O sea que se ha generado toda una cultura gastronómica en torno a la carne. Lucio B. Mansilla, muchas gracias. Y nosotros cuando cocinamos generalmente es carne con, o si haces un tuco, no te lo imaginas sin carne. O sea que la carne ha sido siempre un componente importante de nuestra dieta. Lo era mucho más la carne vacuna. Antes comíamos 120 kilos, hoy comemos 50, 55. Creció mucho el pollo, creció mucho el cerdo, pero también hay que ver de qué sistemas de producción vienen esos productos, ¿no? Entonces, no es solo el comer carne, sino es qué tipo de carne. Y por otro lado, tener en cuenta que en la historia de nuestra alimentación, de nuestra cultura, se dieron varios fenómenos en el siglo XX y principio de este siglo. Uno fue la llegada de los italianos en forma masiva después de la guerra, que marcó mucho la gastronomía de nuestra región. Y ahí tenemos algunas pistas también de cuando trabajamos la gastronomía local, que nos aporta elementos esa migración italiana en nuestra región. Lo mismo con la migración boliviana, o la migración paraguaya, o de gente del antiguo Paraguay, que también agarraba Formosa, que comparte gastronomía con Corrientes y Misiones. En definitiva, tenemos una base alimentaria en esta región que tenía muy presente la carne, las harinas, harina de trigo principalmente, y el predominio, digamos, de justamente almidones y proteína animal. Y por otro lado se fueron dando otras cosas, se fue dando de una producción de autoconsumo, donde cuando vos haces la quinta o criás un animal y lo faenás, hay un diálogo de saberes entre el producir y el consumir, y el saber preparar. Entonces, y se va ajustando. Es lo que Malasí llamaba como sistema alimentario doméstico, ¿no? Entonces, hay una integración de producción y consumo en la misma unidad, donde se van dando un desarrollo de saberes en la selección de, por ejemplo, de la genética animal, de la genética vegetal,
de las formas de cosechar o de faenar, el momento adecuado, cómo se lo procesa, cómo se lo consume. Y es interesante porque la cultura es justamente como una matriz de cosmovisión, de saberes, de lenguajes, de prácticas, de prescripciones y de proscripciones, lo que se puede comer y lo que no. Para nosotros la carne de perro y de gato no es comestible, y la de caballo no está bien. En Argentina, en otros lugares el caballo se come mucho, antes se comía más el caballo, gato, perro, esos tipos de especies se comen en otros continentes. Entonces, es posible cambiar la dieta y ajustar en la medida que haya cambios culturales, que se vaya cambiando esa matriz, esas cosmovisiones, esas normas. Vos imaginate hoy llegar a un asado en nuestra región y decir, yo carne gracias, me traje la papa, la cebolla, el morrón para compartir con ustedes el asado. Hoy en día eso existe, hace 20 años era inimaginable, por más que alguien lo pensara no lo hacía, hoy hay quien lo hace, pero todavía es poco frecuente. El asado es carne, es reunión, es festividad, y la cultura le da todo ese entorno a la alimentación que lo hace un hecho social total, como lo llamaba el antropólogo Lévi-Strauss. Entonces, tenemos que entender que cualquier evolución, que cualquier transición alimentaria que acompañe una transición agroecológica es una transformación cultural. Y me voy fijando cómo vamos de tiempo. Sí, tenemos tiempo. Y hay elementos que juegan a favor y otros que juegan un poco más en contra. El hecho de que durante el siglo XX se haya multiplicado los actores que hay dentro de un sistema agroalimentario o cadena, que la población urbana sea largamente dominante, mucho más dominante que en décadas anteriores. Esto habla de lo que vos comentabas de una desconexión entre el consumidor y el productor, por un lado. Y por otro lado, que la industria alimentaria está siendo de mediador entre el productor y el consumidor, pero con una capacidad bastante fuerte de modelar los gustos y las preferencias, ¿no? Entonces, por un lado tenemos industrias de todo tipo de tamaño, pero en torno a algunos pocos productos, de esa economía o esa unidad doméstica donde se hacía el huerto, se criaban los pollos, patos, gansos, nuestros abuelos, Elina, que hacían el ganso en grasa, que, o sea, las aves de corral era bastante diversificado, en muchas familias, sobre todo en inmigrantes, el criollo no tenía esa cultura y sigue sin tener esa cultura de comer verde, ¿no? El verde es para las vacas. Eso se escucha mucho, se escuchaba, o sea, estamos en plena transformación, pero no soy, o sea, sí soy grande, pero no tanto para haber visto mucha gente que me diga, el verde es para las vacas. Entonces, hay transformaciones. La vida urbana y los estilos de vida hacen que nuestros hábitos de consumo estén en un abanico muy restringido de comidas, con un abanico bastante restringido de productos, básicamente la harina de trigo, la de maíz, papa, carne, y ahí tenés fideos, pollo, y ahí tenés los fideos, la pizza, hay un montón de alimentos que son en base a unos pocos elementos base. Sí, sí. Arroz blanco. El arroz, claro, yo soy medianamente adepto al arroz, es cierto, el arroz, y además el arroz con muy pocas variedades, ¿no? También lo comentaba días pasados, o lo leí en algún lugar, que en Asia hay unos 6.000 especies de arroz, o pone que sean 3.000 o que sean 10.000. El tema es que cada especie de arroz responde a una forma de cultivar, a una forma de cosechar, a una forma de preparar y de consumir. Y vamos de una diversidad muy, muy grande de culturas rurales o rurales urbanas, con una gran diversidad de especies,
Pero el entender que no existe una especie cultivada sin un uso para esa especie. Y la gastronomía, la cultura gastronómica es la que le da cabida y hace que fluya y que funcione ese sistema. Nosotros, quizás ahora hay una diversificación un poquito más grande de arroces en Argentina, pero tampoco es tan importante como la que existe en otros continentes. Lo mismo con las verduras, ¿no? Con los vegetales. Pero lo que es interesante también es no tener una visión de país. Primero, hay regiones, no es lo mismo la Puna que Catamarca Capital. ¿Mm? Eh, bueno, acá nos acotan que hay una marca que tiene una gran diversidad de arroz. Yo les aclaro, y esto lo quiero poner bien en claro, mi especialidad no es la gastronomía, es la valorización de productos locales y la gastronomía, pero no desde el punto de vista del cocinero o el antropólogo de la alimentación, que tiene quizás otra herramienta que a mí me encantan, pero que yo no las tengo todas, ¿tá? Yo comparto lo que yo sé y espero que sirva. Pero a propósito de la Puna, por ejemplo, se hizo un trabajo con una pasante que hizo un trabajo para la FAO con nosotros, con los colegas de Catamarca, y a ver si puedo, estoy tentando la suerte, no sé si ahí se ve, alguna diversidad de especies de la puna que se identificaron al hacer una especie de inventario, ¿no? De productos. No sé si se vio. No, 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 no. Yo no por lo menos. importa, pero no tentemos el sistema que hoy está ladino. Eh, Fíjense que territorios que fueron ocupados por una cultura milenaria hasta hace algunas décadas, hasta hace algunas pocas décadas, porque por ejemplo lugares como Laguna Blanca en la Puna Catamarqueña estaban comunicadas por senderos y se iba con mulas a la ciudad de Belén hasta principios de los 90. Entonces, esas culturas han desarrollado y han seleccionado especies, variedades, han adaptado su gastronomía y su modo de vida acompasada a la naturaleza. La vida local está acompasada al ritmo de la naturaleza y el consumo de los productos de la tierra se va dando a medida que la tierra los va ofreciendo. ¿Tá? Y eso ha permanecido así hasta hace muy poco tiempo. Ahora, la cuestión es que lo que puede ser una oportunidad también puede ser una amenaza. Este trabajo que se hizo en la Puna mostraba que la aculturación de los niños a la comida más occidental se daba en la escuela. ¿Por qué? Porque la escuela, para proveerse, necesitaba una factura, economía formal. Entonces compraba alimentos que le proveían quienes tenían factura. Y entonces venían inclusive gaseosas, muchas harinas, bueno, también arroz, no digo que sea todo, pero las especies locales no podían ser consumidas por los chicos en la escuela por un problema formal. Entonces, el cambio de dieta hacia donde no es recomendable se estaba dando a través de la escuela. Pero la escuela, como digo, también es una oportunidad, después lo podemos retomar. ¿Mm? Entonces, Dice Josefina, si querés pasármelo por mail lo que querías mostrar y yo lo muestro acá. me parece que estamos tentando mucho la suerte. Eran fotos de distintos tipos de papa, de distintos tipos de maíz, de distintas hierbas medicinales que consideramos y que son recursos específicos del territorio, y que el concepto que compartimos desde el enfoque de valorización de recursos territoriales con agroecología es que la diversidad es riqueza. Así como los agroecólogos ven a la diversidad como una capacidad de ese ecosistema de adaptarse a las variaciones, desde el punto de vista de la valorización es como un sustrato muy rico de valores territoriales a comunicar. ¿Mm?
Esos son los puntos en comunes que compartimos. Bien. Eh, Marcelo, y después desde la alimentación, digamos desde la salud, también esa diversidad, digamos, que promueve toda esa salud para la población y ¿no? Para las personas que consumen sí, alimentos. quisiera hacer un inventario un poco más extendido de los desafíos, digámoslo así, Bien, porque el siglo XX dejó un montón de cosas, por ejemplo, que en la urbanización tan creciente y en la industrialización de la agricultura y de los alimentos, transformó los hábitos y las culturas alimentarias. Y las generaciones cada vez más se acostumbran a un abanico de sabores más restringidos y más suaves. En chacinados y en lácteos se constata que los gustos son cada vez más, como digamos, planos, ¿no? Suaves. La leche descremada, el queso suave, el chacinado fresco. Entonces, esa desadaptación, digamos, a una gran diversidad de gustos más fuertes, pronunciados, a veces producto de una bacteria que en una fermentación o de algún componente en la leche o en las carnes. Eh, un desafío es, además de la concentración en almidones y en carne, es las carnes cada vez más suaves también. Por ejemplo, y el hábito y la desconexión con el sistema de producción hace que la elección se vaya, por ejemplo, en nuestra región, a la carne de feedlot. ¿Mm? sí, Eh, y esas son determinantes muy importantes a nivel comercial. En carnes es bastante más complejo que en vegetales, porque encima tenés el paso obligado por un frigorífico que debe cumplir normas que son negocios muy acotados, con márgenes muy chicos, que se basan mucho en la gran rotación, y en los que generar productos distintos y acostumbrar al consumidor o reeducar al consumidor en el caso de las carnes vacunas, es un desafío muy grande. Eh, si querés, te digo rápidamente qué nos pasa como consumidores con las carnes vacunas. Vos vas al supermercado o a la carnicería y ves un corte de un rojo intenso, más vale un poquito oscuro, y la grasa color amarilla. sí, Y al lado hay un corte con un rojo más clarito, más rosado oscuro, un rosado vivo o rojo claro, y la grasa blanca impecable. Bien, la de la derecha, la blanca y pálida, es casi seguro de feedlot o con mucho grano, y si tiene la grasa amarilla, no necesariamente es un animal viejo. Pueden ser carotenos que se acumulan en la grasa por el pastoreo de una alfalfa, por ejemplo, ¿no? sí, sí, Entonces, la selección del consumidor de la carne ya está jugando muy en contra de la carne a pasto. Y ese hábito y ese criterio se desarrolló muy rápido en 2 décadas. ¿Tá? sí, Entonces, hay como una desconexión en el consumidor, sobre todo el urbano, cuyas sí, preferencias y hábitos de compra, dónde se compra, qué se consume, que sí. van marcando una desconexión con los sistemas productivos y esta tendencia que estábamos diciendo a consumir carnes y almidones. Ahora, esos son los desafíos. ¿Qué otras transformaciones sociales están como potenciando la posibilidad de una transición agroecológica más importante? Bueno, después de la revolución industrial y de la industrialización de la agricultura y de los alimentos, las sociedades empezaron a ver los impactos negativos. Empezaron a ver que la vaca loca, las dioxinas en los pollos, se habla más de colesterol, por más que el colesterol tenga un componente fuerte también, estrés y modo de vida, pero bueno, la alimentación es parte. Eh, entonces las sociedades empezaron a valorar más y a tener más conciencia del impacto ambiental. No quiere decir que como consumidor validen productos
más orgánicos, agroecológicos o amigables. Quiere decir que hay una mayor conciencia, que es un primer paso. Por otro lado, hay una conciencia de alimentación saludable y de la importancia de los vegetales en la dieta. Yo no digo que esté modificando tan radicalmente la dieta, pero sí es una tendencia positiva. Yo sé que no es lo mismo agroecológico que vegano, porque agroecológico también incluye carnes, o vegetariano, pero las nuevas generaciones tienen conciencia del alimento y la salud, ¿no? Algunos lo llaman el alicamento, relacionar el alimento como medicamento. Es más, yo siempre digo que yo tomo vino solo por el colesterol, no porque me guste. Y la cerveza también le han encontrado, al whisky, a todos le han encontrado grandes propiedades. Pero todo ese imaginario del alimento es una tierra fértil para la agroecología. Y es lo que permite que aún en las culturas urbanas exista la posibilidad de un mayor desarrollo de los productos agroecológicos en el consumidor y esa agroecología conectando productor y consumidor. A mí me gustaría, Celina, que comentes un poco lo que hemos escuchado o que vos has vivido de esa relación productor-consumidor y qué impacto tiene sobre el consumidor, el que está en estrecha relación con el productor agroecológico. Sí, hemos hecho algunas encuestas y entrevistas a consumidores y bueno, ahí se forma un vínculo, digamos, que primero es solidario, donde se esperan los tiempos de las producciones, digamos, sin apuro, esperar bueno, que crezcan las plantas, que si es invierno se consume más soja, y esperar después la época del verano los tomates o las papas. Y también hay un ida y vuelta entre lo que produce el productor y el consumidor después lleva a la casa y lo tiene que elaborar, y ahí aprende alguna nueva receta o cómo utilizar algún tipo de hortaliza, por ejemplo, que no conocía. Entonces, bueno, esa cocina de todos los días se enriquece o la comida de toda la semana se planifica en función del bolsón de verduras y lo que viene en ese bolsón de verdura cada semana. Y haciendo un poco relación a lo que comentabas del color de la carne, las producciones de huevos también, que son huevos como digamos le llamamos saludables, porque son de gallinas que están en un gallinero, que tienen un patio donde también comen algunos bichitos, donde se alimentan de hortalizas y de pasto. Gente de Bahía Blanca del centro, que hemos vendido los huevos en las verdulerías, no quiere esos huevos porque le siente un cierto gusto distinto al huevo industrial. Entonces, bueno, son lugares que no podemos vender. Y por el contrario, en otros ámbitos, si bien al principio nos costó vender esos huevos, después de que la gente lo empieza a conocer, los busca y los pide, y bueno, y la demanda va en aumento, y bueno, y se da cuenta del valor nutricional que tiene y el valor culinario, ¿no? Al compararlo con el industrial. Pero bueno, no sé qué más podemos comentar. Sí, lo que es interesante es esto, que la agroecología tiene por delante o viene enfrentando el desafío de reconectar consumidor y productor Sí, y de educar y de un aprendizaje mutuo, porque cuando nos decía Sandra el otro día que había descubierto el yacón, me parece que era, que había sí, encontrado quien lo adaptara, porque además estamos en regiones que no es tan fácil adaptar un montón de especies vegetales. Uno va a la feria agroecológica en Misiones y te da envidia, porque lo que tiran en el suelo crece, y a veces ni siquiera lo juntan. No hablo mal de los misioneros, sino que me he pasado de ver no, paltas tiradas en el piso y yo digo, lo ve mi esposa y se muere.
Bueno, en esta región, con inviernos crudos, a veces muy secos o eh, con grandes variaciones climáticas, imprevistos, no es fácil. Y nos decía Sandra que ella googleó el producto, cómo era el cultivo, encontró quien lo había adaptado en Neuquén, lo adoptó y lo ofreció, y al ofrecerlo, también el consumidor tuvo que aprender a prepararlo y ella buscando recetas, pero también ella aprendiendo a través de YouTube o de Internet las propiedades de cada alimento. Entonces, esta relación necesaria con el consumidor la obliga a aprender a vender el producto. Entonces, saber lo que vende, saber asesorar. Otro tema que es interesante y que lo relaciona con nuestro trabajo es el del trabajo con culturas migrantes y volver a este concepto de diversidad, ¿no? Sí, Es posible una diversidad biológica cuando encuentra quién lo utiliza y quién lo transforma en alimento. El conocerlo como insumo y el saber transformarlo y dar diversidad de transformaciones es uno de los secretos de la viabilidad. Eh, con colegas, bueno, la mayoría pro huerta, hemos trabajado hace un tiempo ya con las culturas migrantes en esta región para conocer su gastronomía y también en el caso de Eve Cachurri, la gringa, como le decíamos cariñosamente, qué especies conocían, por ejemplo, italianos, españoles, que son quienes más hasta nuestros días han tenido una cultura de la diversidad de hortalizas. Yo recuerdo una anécdota de un amigo bahiense, hijo de un siciliano, que hoy tiene 94 años, don Corrado, que hizo su quinta toda la vida y que por ahí si iba algún pariente a Italia le traían alguna especie y vos entrabas en esas huertas y había una diversidad infernal. En eso ProHuerta ha sido estratégico, ha sido fundamental, porque reintrodujo la cultura de la huerta en una generación que habíamos perdido esa cultura, y porque facilitó mucho intercambio y la diversidad de las especies domesticadas. Que tenemos muchas materias pendientes, hay muchas especies espontáneas que a veces no utilizamos como alimento. Por ejemplo, recuerdo un caso de gente de ProHuerta Misiones, que para diversificar la dieta de los chicos jugaban haciendo pan, que lo que más comen es pan, entonces le metían vegetales de distinto color, remolacha, ortiga, algún vegetal de otro color, y iban formando panes de distinto color y entonces iban introduciendo el vegetal en la dieta. Quizás también eso de las especies espontáneas, que yo sé que se han hecho trabajos y talleres, sea otro de los desafíos para respetar y para utilizar la diversidad biológica. Estaba con la anécdota de mi amigo Coco, que tenía una verdulería, fue un verdulero itinerante en Bahía Blanca, y él veía que según los barrios o las generaciones, por ejemplo, los italianos más viejos, le pedían más diversidad, por ejemplo, habas, pimentones, pimientos, más diversidad de vegetal que la cultura tradicional nuestra más criolla de la lechuga, el tomate y la zanahoria. Entonces, trabajar en la memoria de esos migrantes es interesante porque en la medida que uno sabe preparar, yo les había preparado alguna foto, por ejemplo, de un repollo relleno, que es choux farci, que es una comida típica de acá de Pigüé. Bueno, si entran al Facebook van a encontrar Facebook de comidas pigüenses de origen averonés. Pueden ver las pascadas, por ejemplo, que es una forma de preparar con cualquier vegetal un plato fácil y muy rico, o las papas trufadas, que también llevan vegetal y queso. Para el invierno las papas trufadas están más adaptadas. Eh, y cómo al trabajar con la memoria de esa gente, rescatar una mayor diversidad gastronómica de preparación de platos y de usos de especies, que es lo que termina legitimando una oferta más diversificada de vegetales. ¿Tá? Entonces, eso por un lado, el rescate de los saberes y de los sabores de esas culturas migrantes, bolivianos, italianos, españoles, franceses, mallorquines, paraguayos, contribuyen
a hacer circular recetas y aprender, porque lo importante es el aprender haciendo. La receta en un papel o en YouTube, bueno, YouTube te lo muestra un poco cómo se hace, pero hay cosas que si vos no ves cómo está la masa, si está muy chirlita o ya está, o está muy duro, qué sé yo, son al tacto y es haciendo. Entonces, ta- talleres de rescate de conocimientos de esa diversidad gastronómica para compartirla, difundirla, sobre todo en las escuelas, me parece que son herramientas importantes. Y Sí, sí. por otro lado, el uso de esos vegetales en los comedores escolares también es estratégico, porque hay muchas familias, sobre todo cuanto más desfavorecida, más se utiliza la harina, o el exceso de harina, o mucho alimento en base a harina y carne solamente. Entonces, en las escuelas es un espacio donde se puede trabajar y se debería trabajar esta formación. Y luego el contacto directo productor-consumidor en la agroecología es parte de ese aprendizaje. Te escucho, Celina. Fundamental. No, no, que sí que de ProHuerta siempre en todo el país se trabajó con las escuelas, se trabaja y sucede eso, ¿no? Que los chicos al sembrar y al hacerlo con la maestra, trabajarlo durante todo el año escolar, finalmente terminan consumiendo esas hortalizas o se llevan plantines para seguir cultivando en la casa durante el verano y bueno, es toda otra motivación que directamente que venga la selga a la mesa, ¿no? Este, y después sí, esa relación cercana, como vos decís, entre el consumidor y el productor también permite explicar de dónde viene el producto, es una conexión directa donde uno comprende al otro y uno aprende del otro este, Mm. que cuesta, ¿no? Llevar ese día a la feria o al puesto esas verduras, esos huevos, esa producción y ahí el consumidor como que, bueno, empieza todo un camino de comprensión y de otro vínculo, ¿no? Mm. Que, Eh, y que para el productor, digamos, el una cosa que quería comentar también es el tema de las normativas. Las pasteurizaciones o ese tipo de prácticas que tienden a disminuir la diversidad biológica también deberían ser reinterpretadas y, por ejemplo, en Colombia para comer un queso de leche sin pasteurizar, el mínimo son 30 días. Y como a nivel mundial es 60 días, en la mayoría de los países no podés comercializar lácteos o quesos, que son los más frecuentes, con menos de 60 días. Eh, yo creo que, bueno, asumir que la pasteurización es también es una especie de glifosato para los vegetales, eh, repensar y rever la cuestión de la pasteurización, porque afecta a la diversidad de la microflora, pero también da una diversidad de sabores que se van perdiendo. ¿Está bien? Entonces, pasteurizar para inocular 4 o 5 especies de bacterias o de fermentos es también una especie de reducción muy grande de la diversidad. Y es otro de los aspectos que están pendientes y que con el consumidor también hay que trabajarlo, perdón, porque es quien valida esa, esa ese producto. diversidad. Y el educar el gusto es eh, esencial porque la diversidad gastronómica y de sabores y de la aceptación de diversidad de sabores es la que legitima y le da fluidez al sistema alimentario. ¿Mm? Sí, sí, lo mismo que la estacionalidad, digamos, de las producciones, no El esperar. acompasarse esa reconexión. Hay otros mecanismos, no sé si hay preguntas, No he visto, ahora voy a preguntar. por ahí ha habido debate, yo no tengo lugar. Eh, hay como ¿en qué estaba? Hay otros mecanismos en cadenas un poco
más largas, no tan directo productor-consumidor, que son los signos de calidad que por allí orientan al consumidor sobre el tipo de producto, más artesanal, más amigable con el ambiente. Eh, Sin embargo, tiene sus limitantes, ¿no? Porque también las empresas alimentarias utilizan las imágenes sabiendo que que el consumidor va a buscar algo más natural o que tenga imagen de. Entonces, la limitante en los signos distintivos es la cuestión de las imágenes, cómo las personas conocen y reconocen un sello, y es un proceso un poquito más complejo que la relación directa productor-consumidor. ¿Está? Sí, te Hay una escucho. pregunta. Hay una pregunta que no, dice, ¿qué propuestas harían para incorporar las tradiciones alimentarias en las actuales mesas argentinas? Bueno, son fenómenos localizados. Eh, bueno, yo voy a compartir, discúlpeme, lo que yo conozco. En realidad digo localizado y me puedo decir al mismo tiempo. Lo que nosotros hacemos en distintas comunidades es hacer talleres. Talleres donde se hace primero como un tutti frutti de, de platos que recuerdan. Después hacemos un orden para cada taller y en cada taller primero hay una parte de, como siempre hay diversidad de forma de preparar un plato, bueno, ¿cuál es la diversidad de preparar, no sé, las papas trufadas, la ensaimada o la panada de mallorquina o el strudel, qué sé yo, según las comunidades? Entonces haces un taller donde cada uno dice qué es lo que hace y cómo lo hace dentro de su familia. Hay mucha diversidad entre familias. Pero lo que trabajamos, cuando nosotros trabajamos en productos que tienen una calidad única o vinculada al territorio. Entonces, el alimento también es identidad. Entonces buscamos cuáles son las formas, las recetas con las que la gente se identifica, porque todo va evolucionando y a veces hay formatos más modernos que no son reconocidos como propios. Entonces, ayudamos a la gente a seleccionar las versiones de los platos que la gente del lugar acepta como propio. Después se hace un taller donde se prepara el alimento y se comparte. Y ahí sí, llevamos un vinito, lo compartimos, lo filmamos, lo registramos y después lo compartimos en medios sociales. Entonces, no es lo mismo un plato que tiene una versión local y que identifica a la gente que un plato que tiene, con el que la gente no se identifica puede tener una distribución geográfica mucho más amplia. ¿Está bien? Las metodologías son distintas, pero lo que es central es que el transmitir el saber hacer se hace haciendo. Entonces son talleres donde se aprende a elaborar. Por ejemplo, en un pueblito que es San Miguel Arcángel, un trabajo con la escuela terminó en que instalaron una especie de panadería y los chicos aprendían a preparar los panificados ruso-alemanes. ¿Está? El trabajo con las escuelas, hay otra cosa que es importante y es trabajar con los niños, el valorar la diversidad cultural. Hay un video en YouTube, creo que se llama El Taller, en el que mostrábamos cómo ayudábamos a los chicos a valorar la diversidad cultural en vez de discriminar. ¿Está bien? Y los chicos aprenden muy fácil a integrar. Con los grandes las discriminaciones son más estructurales, pero con los chicos se puede trabajar a través de los alimentos, lo que es propio de cada cultura alimentaria, jugar como al tutti frutti y después prepararlo y presentar la cultura de la cual proviene. Por ejemplo, en una escuela una vez una nena de origen chileno presentó un plato, vino la mamá, lo cocinó, nos contó cómo era el entorno cultural donde se preparaban esos platos, y tal es así que yo después me fui de vacaciones a conocer el lugar porque me encantó lo que me contó esa mujer. Entonces, el alimento también es una forma de cultivar la interculturalidad. ¿Mm? Y la integración de culturas y de diversidad. La diversidad es riqueza y en la escuela es uno de los lugares más apropiados para trabajarlo. Sí, también pueden ser talleres, como vos decís, con familias en los barrios o en los parajes, en comunidades más chicas
cada uno aporta su Está bien, receta. son distintos trabajos, el de la agroecología donde introduces especies nuevas y hay que generar platos o conocer qué aporta una cultura a ese vegetal, a rescatar lo que es tradicional. Las metodologías son distintas, pero el principio es contribuir a preservar la diversidad. Y hay recetas que se van perdiendo, que lo último que quedan es en la memoria. Y de las culturas migrantes lo último que se pierde es la alimentación. Entonces, rescatar de la memoria es muy importante, pero transmitirlo se transmite haciendo. ¿Mm? Yo puedo hacer un video, pero si no aprendes a hacerlo, es mucho menos potente. No sale. Sí, hay otra pregunta que dice, ¿cómo nos aseguramos que la leche no tenga microorganismos patógenos si no las pasteurizamos? La inocuidad no es mi área, ¿eh? La inocuidad no es mi área. No es cierto, no voy a opinar. Les puedo decir que tenemos colegas de INTA que trabajan en esto, creo que también de SENASA. Puedo nombrar a Mónica Chávez de Salta, a Leonor Pilati de Catamarca, que son las colegas con las cuales trabajamos, y pensamos la inocuidad de los productos locales evitando perder la tipicidad. Y muchas veces pasteurizar implica que se pierde una parte de la tipicidad del producto. No quiero hablar yo de lo que no es mi área. Planteo que hay que repensar, no hay que negociar la inocuidad, pero sí los caminos de cómo se logra para no perder diversidad biológica y de sabores. ¿Mm? Perfecto. ¿Qué otra? Yo no sé exactamente cuánto tiempo nos queda porque empezamos y varias veces. ¿Te fuiste, Marcelo? No, estoy, si no se me ve, siempre estoy. Sos como el sol. Por por las dudas, les voy a decir el próximo encuentro, que es el jueves que viene. El tema es economía circular y solidaria y van a estar comentando sobre este elemento Paula Nattinson de INTA Balcarce y Rodolfo Tula, también de INTA Balcarce. Por las dudas ya queda el aviso hecho. Quedan 4 minutos, dice Rodrigo. No sé si querés Bien. hacer algún comentario que haya quedado Eh, pendiente. no, quizás comentar que hay dos, lo que comentaba recién. Cuando hablamos de productos locales podemos hablar de productos que son localizados, que tienen un formato especial vinculado a un territorio, y los locales son los que se producen localmente, pero no necesariamente tienen un formato particular, se puede parecer al de otro lugar. Por ejemplo, yo te puedo hablar del chorizo seco de Pigüé, producción local, pero no tiene nada particular frente a otro que se hace en Tres Lomas o en, no sé, donde sea. Y en ese sentido, la agroecología es mucho más flexible, porque si bien las culturas locales tienen para aportar saberes, sobre todo, por ejemplo, el trigo, que tiene un recorrido corto en la región pampeana, tiene 100 años, eh, el lograr trigos como se lograban en Pigüé hace 40 años, la harina Pigüé era muy conocida por el tipo de trigo y se producía de una forma que hoy consideraríamos agroecológica. Recuperar esa práctica, esos saberes, y la forma de trabajar esas harinas para lograr un pan son importantes. Entonces, si bien, pero estamos en una región donde las culturas locales fueron arrasadas, entonces tenemos menos elementos y menos conocimientos de los usos de las especies locales, por lo menos a nivel cultural general. Sí habrá especialistas que lo saben, pero a nivel cultura regional tenemos un conocimiento bastante débil del uso de nuestras especies espontáneas y una transmisión
ya que eran culturas recolectoras y cazadoras, las de esta región sobre todo. Eh, pero sí tenemos una fuerte diversidad. Es impresionante cuando uno empieza a investigar y encuentra una diversidad de culturas gastronómicas enormes en un pueblo desde el más chico. Después cuento una anécdota que me pasó a mí, pero, por ejemplo, un día levanto a alguien haciendo dedo en Puan hacia Bordenave. ¿Cómo podía imaginar yo que esa persona tenía la gran base, un hombre cuya base gastronómica era la cultura holandesa? Y yo no lo podía Ajá, creer. Yo le saqué el tema porque mi especialidad en que trabaja, dijo, mi mamá era holandesa y yo lo que cocino es lo que aprendí de mi mamá. Si uno trabaja con muchas familias, se va a encontrar con cosas impensadas. Y bien. mirá lo que me pasó a mí con Pigu. A mí me preguntaban si quedaba algo de la gastronomía de los migrantes averoneses y yo decía que no. Yo sabía solo el ganso en grasa. Mis abuelos vinieron con los fundadores, bueno, todo lo que vos quieras. Pero dentro de mi familia no se había transmitido. Cuando hicimos un trabajo encontramos por lo menos 15 recetas que son solo de pigüé. Claro. Y algunas de ellas utilizando vegetales como el repollo, que es una delicia. Yo no como mucho repollo, sí, como porque en casa lo preparan, pero yo no lo hubiera cocinado. Y sin embargo es una delicia preparado como con esa receta que es el chou farci. Entonces, el trabajar en talleres con la gente que pertenecen a distintas culturas, encontrás cosas que son impensadas. Y yo creo que esa es una punta muy interesante para retroalimentar la agroecología a nivel regional. Bien. Y la última pregunta, ¿cómo pueden las políticas públicas promocionar las culturas alimentarias o, Bueno, digamos, eh, en ese sentido? primero la escuela, yo creo que la escuela, bueno, tenemos ProHuerta, que es una bendición en ese sentido. ProHuerta ha sido un proyecto que por lo menos en esta región desde hace 30 años trabaja en alimentación saludable, producción de vegetales, producción, digamos, de patio. Eh, bueno, ProHuerta es una herramienta impresionante. En la articulación con las escuelas que se ha dado históricamente, creo que hay áreas que se pueden reforzar. El tema de las culturas alimentarias es un tema que todavía está un poco en pañales, que se puede trabajar más. ¿Mm? La compra pública es una herramienta muy fuerte y que ha sido base para el desarrollo de agroecología en otros países también, y en el nuestro. Eh, Quizás también a nivel de las instituciones nos falte un poco también evolucionar y tener una visión más interdisciplinaria. La formación en las universidades debería seguir evolucionando. Las políticas públicas son muchas. Facilitar y evolucionar, que se está en ese camino en las normativas sanitarias, que estén adaptadas a las producciones locales, a las pequeñas producciones. Se ha avanzado mucho, hay que seguir avanzando. Mm, es lo que ahora me doy cuenta como política pública. Y la información a nivel, apoyar, por ejemplo, nosotros estamos tratando de disponer de un producto como carne a pasto, de hacer lo posible como producto en el mercado, y es muy difícil como está estructurada toda la cadena. En Estados Unidos, una persona puede tener una heladerita con un corte de carne a pasto al vacío, en Argentina es imposible. Entonces, hay un montón de elementos que pueden cambiar en las normativas que ayuden a poner en mercado productos locales, de una pequeña agricultura familiar y con una conexión más estrecha con el consumidor. Sí, 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 sí. Sí, sí, sobre todo cuando son productos de la agricultura familiar que cuesta muchísimo lograr estar, digamos, cumpliendo con toda la normativa vigente, ¿no? Es muy Y complicado todo. facilitar y estimular las ferias locales, Claro, sobre todo en esta época de pandemia, en muchos lugares tuvieron que luchar para poder continuar. Entonces, podés ir a un supermercado y no podés ir a la feria, ¿no es cierto? Eso pasó claro. acá, pasó en Brasil, pasó en muchos lugares. Hay un montón de políticas públicas y de competencias profesionales que se requieren en el ámbito público para poder acompañar estos procesos. La formación de funcionarios también es central. También.
Bueno, Marcelo, por ahí nos vamos a ir despidiendo para que no se corte de golpe y los esperamos en el jueves que viene. Bien, muchísimas gracias y bueno, lamento los contratiempos técnicos. Ahí avisa que ya se corta. Bueno, gracias a vos, Marcelo, por todo lo que nos Un saludo a compartiste. todos, muchas gracias por esta oportunidad, Rodrigo y todo el equipo. Saludos.